Terminamos el libro de Isaías. Estuvo bien bonito, ¿verdad? 66 capítulos, uno por uno. Nos la aventamos, verso por verso, capítulo por capítulo. Estuvo muy padre. Me costó mucho trabajo, ¿eh? Yo cuando lo estaba, ya a medio libro decía, ¿para qué me metí en esto? Es que es el más largo, realmente, ¿no? Bueno, aparte de los salmos. Pero ya nomás me queda por enseñar Jeremías y Ezequiel y ya terminé la Biblia. Me llevé aproximadamente, ¿cuántos? ¿16 años? Sí, de verdad, 16 años. ¿Sí, no, Emma? ¿16 años en enseñar toda la Biblia? ¿Más? Sí, como 16 años me llevé. Pero libro por libro, capítulo por capítulo, línea por línea. Wow. Pues ya la tengo toda, así es de que ya nomás termino 2 libros, ya no batallo, ya nomás abro mi archivo, saco uno así, va. Y como siempre que acabo un libro, pues vuelvo a algún tema. Yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, al capítulo 8. Es una historia muy conocida de Jesús, también registrada en el Evangelio de Mateo y registrada en el Evangelio de Marcos. Me gusta mucho cómo lo dice Marcos, pero lo vamos a ver en Lucas, ¿ok? Ahora sí lo voy a leer en la Biblia porque... ¿Me pones ahí Lucas 8 a partir del versículo 40, por favor? Y entonces vamos a hablar de quién. ¿Ya saben de quién? ¿Ya se conocen esa historia? A ver si la alcanzo a leer porque ahora no traigo amplificador. A partir del verso 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oponía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y se había gastado en médicos todo cuanto tenía, porque ninguno había podido curarla, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo lo que a causa de él le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos porque hacían lamentación por ella. Pero dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y le mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no le dijesen a nadie lo sucedido. Qué bonita historia. Señor, gracias por esta porción conocida, Señor, y te pedimos, Padre, que la pongas en nuestro corazón, Señor, y entendamos lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, en un capítulo anterior, Jesús viene, ¿de dónde viene? De la región de Decápolis, y ahí había sanado a un hombre que estaba endemoniado, ¿se acuerdan? Y la gente de Decápolis tuvo una reacción muy interesante al enterarse de lo que había hecho Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que sacó a todos los espíritus que tenía este hombre y los mandó a unos cerdos? Y los cerdos se fueron a un despeñadero. Y cuando vieron eso, a la gente de ahí, que representaba un negocio para ellos los cerdos, le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Okay? Malo, ¿no? Su presencia no era grata para ellos. Y bueno, estos cerdos, cuando entra el demonio en ellos, prefieren matarse, se avientan, y de ahí viene el jamón endiablado, ¿ok? Para todos aquellos que el jamón endiablado viene de esos, son los antecesores de esos cerdos, para que sepan.
Y en esta porción, la última del capítulo 8, vamos a conocer dos acontecimientos que están entrelazados. Realmente son dos milagros de Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que tuvo que pasar, qué hicieron estas dos personas. De alguna manera, son tres personas involucradas, personajes principales, pero vamos a ver cómo sucede esto, ¿no? Dice que regresa a la orilla opuesta, él venía de Decápolis, regresa a la orilla opuesta del mar de Galilea, en donde ya hay cientos de personas esperándolo con ansiedad. En este relato tenemos diferentes personajes, que son, como dije, coprotagonistas de una historia. Tenemos a la multitud, muchísima gente que podrían ser los extras, Jairo, que es coprotagonista de Jesús, la mujer enferma, artista invitada, y los discípulos, y Jesús, que es todo el equipo, y Jesús obviamente es el personaje principal de la historia. Dice el versículo 40 que cuando Jesús ya viene, había mucha gente y le estaban esperando. En contraste con la gente de Decápolis, que literalmente corrieron a Jesús de su ciudad. Qué triste, ¿no? O sea, está Jesús ahí, hace un milagro impresionante y lo corren, porque unos cerdos se les perdieron ganancias, pues. Pero en Capernaum, la gente lo espera. Según el texto, lo están esperando todos. Y además de que todos lo están esperando ¿cómo? Con gozo. Eso es muy bonito, parece que todos esos conocían mejor quién era Jesús, ya que Capernaum se había convertido en el centro de operaciones de Jesús. El punto es que había mucha gente esperando su regreso, eso me encanta. Y cuando llegó Jesús, toda esta gente, en contraste con los otros que lo corrieron, toda esta gente, cuando lo ven, se abalanzan sobre él todos. Y Jesús ha regresado y todo mundo se le abalanza, y de tal manera como si fuera un artista famoso, ¿no? ¿Se han visto esos que acá lo quieren detener a la multitud y todo el mundo quiere abrazar a Jesús? ¿Cuántos están esperando el regreso de Jesús? ¿Sí? Todos como esta gente así con gozo, así, ya va a venir Jesús. Entonces te digo, parece una escena famosa de un aeropuerto, así, cuando llega un artista famoso y todos sus fans lo van a seguir y lo quieren ver y lo quieren tocar y gritan y corren para tocarlo y quieren estar cerca de él. Y hay gente que sigue haciendo esto con los famosos o con un equipo de fútbol, ¿no? La selección mexicana, cuando regresa de su actuación allá en Rusia, ahí va la gente al aeropuerto a recibir el chiquitico, pero muy poca gente está interesada en Jesús, en recibirlo de esta manera, con gozo, con alegría. Así que vemos las dos reacciones de la gente al ministerio de Jesús. Unos le deseaban y otros le rechazaban. Y hasta nuestros días siguen existiendo estos dos grupos. Los que le rechazan y los que son fans de Jesús, de los que le están buscando y esperan con gozo la presencia de Dios. En esta historia, cuando Jesús ya está ahí en la otra orilla y toda esta gente, de repente aparece un personaje que es muy importante, es un principal de la sinagoga que se identifica con el nombre de Jairo. Entonces, un principal de la sinagoga, ¿qué era? Era el que dirigía el servicio en la sinagoga. Y en la sinagoga, pues es donde se congregaban los sábados los judíos para escuchar la palabra de Dios. Entonces, este hombre sabía de las Escrituras. ¿Están de acuerdo? Sabía bastante. Era bien conocido por su posición como principal de la sinagoga y estaba a cargo del culto religioso. Por supuesto, este era un judío. Este hombre viene a Jesús cuando enfrenta una gran necesidad, pero hay muchas cosas que yo pienso. Si este hombre conocía a Dios, tenía influencia, ¿por qué de repente va a buscar a Jesús? Hasta que tiene una situación muy difícil es que va a buscar a Jesús. Muchos de nosotros no podemos arreglar problemas a veces por nuestros propios medios, y eso es lo que hacemos, es cuando hasta que nos aprieta el zapato es cuando vamos a buscar a Dios. Ahora Jairo está buscando a Jesús. Pero me impresiona que lo primero que hace cuando se encuentra delante de Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Postrarse delante de él. Y esto era muy difícil para un hombre como Jairo, porque él era un principal de la sinagoga. Era un hombre que conocía la Escritura, que sabía que no debía de postrarse ante ningún hombre. ¿Verdad que sí?
La Biblia dice que el único que te tienes que postrar ante Él es ante Dios. Los apóstoles una vez se quisieron postrar ante ellos y que dijeron, no, levántate, no me metas en problemas, o sea, yo soy un siervo igual que tú. Este hombre llega y de alguna manera entiende que Jesús tiene un poder divino. Pensemos un poco en este hombre. Al ser un principal de la sinagoga, obvio es maestro de la Escritura, tiene influencia sobre el común del pueblo judío, es respetado, tiene contactos y seguro que una buena posición económica, conoce gente interesante, importante, tanto en el ámbito religioso como social y político, pero aún tenía una necesidad que hasta ahora ni sus influencias, ni sus recursos, ni sus contactos, ni su conocimiento de las Escrituras habían podido resolver. Los fariseos, los escribas, los saduceos, toda la gente de la religión rechazaban a Jesús. Entonces, por consecuencia lógica, un principal de la sinagoga pensaría lo mismo de Jesús. Hay que recordar que Jesús ya no está enseñando en las sinagogas. ¿Sabe por qué ya no está enseñando en las sinagogas? Porque lo corrieron también. Y hasta intentaron matarle. Y ahora este hombre de una sinagoga donde ya no permiten la entrada a Jesús, donde le han advertido que no lo quieren ver por ahí porque lo van a apedrear, ahora uno de ellos va a buscarlo, y es un principal, se llama Jairo. ¿Por qué lo fue a buscar? ¿Qué tuvo que pasar en Jairo para ir a buscar a Jesús? Tuvo que romper muchas ideologías, muchos pensamientos, tuvo que acabar con su orgullo y hacer muchas cosas. Obviamente después de que agotó todos sus recursos, no le queda otra más que ir a Jesús, porque Jesús tiene el poder de hacer algo. Y él tiene que hacer cambios profundos para poder enfrentarse a Jesús. Entonces lo primero es tener un encuentro personal con Jesús. Estoy hablando cómo suceden los milagros. Hay mucha gente que quiere milagros, que le gustaría ver un milagro, una señal, ¿no? Jesús habló, previno mucho a los que andan buscando señales, dijo, ¿verdad? Cuando le dijeron, danos una señal, les dijo, no les voy a dar nada. Generación incrédula. Pero Jesús hace milagros, pero ¿cómo suceden estos milagros? En nosotros, la última opción y en mucha gente es Dios. Primero, nuestros recursos, hasta agotarlos, y después el compadre, y al último Dios. Jairo tuvo que hacer cambios en su mente. Primero, cambiar su opinión acerca de Jesús. Y como dije, la segunda, hacer a un lado su orgullo. Como principal de la sinagoga, también hacer caso omiso de lo que pensaría la gente de él. Otros religiosos, ¿no? ¿Te imaginas? De repente, un sacerdote católico viniendo aquí a pedir ayuda, pues estaría difícil, ¿no? ¿Qué pensaría la gente? Muchas veces lo que dice la gente pesa mucho. Y nos convertimos a veces en cristianos de la secreta, porque pesa mucho lo que la gente pueda decir de nosotros. Este hombre se postró, así es de que tenemos a un hombre postrado ante Jesús, como alguien que se está postrando delante de un rey. En realidad Jesús lo era, aunque no lo parecía. Así que si era la única forma de que su hija sanara, que no muriera, por ahora él estaba dispuesto a humillarse y rogar a Jesús. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una situación así, donde uno de tus hijos está muy grave y está a punto de morir. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que no se muriera? ¿Cualquier cosa? ¿Sí? Humillarte delante de Dios, rogar a Jesús. Y él va y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Mi hija se está muriendo. Ven a mi casa. En otros, hay otra historia donde también un hombre de autoridad, un centurión se le acerca, va y le dice, ven a mi casa. Y le dice Jesús, no voy a ir, ¿te acuerdas? Le dice, nada más vete y ya cuando llegues tu hijo va a estar sano. Pero aquí Jesús dice, sí voy. Me gusta esto, dice Jesús, sí, vamos. Pero en su camino, ya van en camino y de repente alguien interrumpe la marcha. Este hombre tiene muchísima prisa porque Jesús llega a su casa. Y tiene autoridad, es un judío, principal de una sinagoga. Pero de repente la historia da un giro, y cambia.
Y también nos da información acerca de la hija. Es una niña, es hija única, solo tiene 12 años. Muchas niñas judías a los 12 años estaban próximas al casamiento. O por lo menos comprometidas ya. ¿Quién tiene aquí más de 12 años? ¿Todavía no están comprometidas? Ok, por lo menos comprometidas. Pero no era el caso de esta. Ella está en una situación difícil. Lucas dice que se está muriendo, es decir, que está en agonía. Así que el padre está dispuesto a humillarse delante de Jesús, a romper sus prejuicios religiosos, a pedirle a Jesús que intervenga, porque si no lo hace, la muerte ganaría. Y no hay nada más importante, como dije, para un padre responsable, después de Dios, que sus hijos. Y un enfermo o en agonía es un dolor muy grande para un padre. Así que tenemos a un hombre con una gran necesidad en medio de una multitud, necesitaba, y mientras se desarrolla esta conversación donde la multitud aprieta a Jesús, el principal está haciendo esta petición especial a Jesús, y obvio que llegó a Jesús más fácil entre la multitud porque era un hombre de autoridad, entonces muchos lo dejaron pasar, aunque con una actitud humilde delante de Jesús. Y aquí cambia el relato de rumbo y entra otra protagonista, la artista invitada, y Lucas hace un compás de espera para Jairo. Y ahora dirige su atención a una mujer de quien se nos dice que está enferma porque padece flujo de sangre desde hace 12 años. Wow, ¿no? Una niña de 12 años agonizando y una mujer enferma desde hace 12 años también. Este hombre Jairo llega fácil a Jesús, pero tuvo que cambiar su mente. Y una mujer, esta mujer para llegar a Jesús se tuvo que esforzar más, pero llegó con una mente positiva. Fíjate, ¿cuál de los dos merecía el favor de Jesús? ¿El que era importante, se había humillado, o la mujer que va así sin que nadie la vea? ¿A cuál iría? Ahora Jairo tendría que esperarse a su urgencia, porque Jesús lo detienen a atender otro asunto. Para Jesús nada es urgente realmente. Él tiene su tiempo para cada situación. Jesús no tiene prisa. ¿Cuál de los dos necesita más a Jesús, hermanos? El caso de esta mujer. Lucas nos dice que ha gastado ya todos sus recursos. Marcos también nos dice en médicos, ninguno había podido curarla. Había gastado 12 años, había estado intentando por todos lados. ¿Quién dijo Chebón? Había andado pagando por todos lados dinero y nadie la podía curar. También intentó remedios caseros seguramente. La receta de la comadre, del doctor Simi, vio curanderos y seguro hasta pidió a algún dios extraño. ¿Okay? El punto es que nadie pudo hacer nada por ella. Pero igual que Jairo, sabe que Jesús puede hacer algo, que Él tiene el poder que ella necesita y va en busca de Él. Jairo tiene que esperar al tiempo de Jesús. ¿Ve? Aquí hay una lección importante. Aunque este hombre es un hombre importante, principal, tiene una necesidad muy grande, tiene que esperar al tiempo de Dios. No todo sucede como nosotros queremos, ¿ves? A veces hay personas que quisieran que las cosas sucedieran en el momento que ellos quieren, ¿no? Tengo esta necesidad, Dios, ya, ahorita quiero que hagas algo, pero ya. Y creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no? En donde le pedimos a Dios que actúe, pero ya, porque necesito que sea ya. A mí a veces me han hablado a las 3 de la mañana, así, pastor, ¿qué vienes? Pues espérame, son las 3 de la mañana. Todo tiene un tiempo, hermanos. Nada es urgente para Dios. Veamos qué consecuencias tenía el flujo de sangre, hablando ceremonialmente. Si me acompañas al libro de Levítico capítulo 15, del verso 19 en adelante, hasta el 20 y 30, dice, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche.
Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que le tocara será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruoso fuera sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre el que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera el tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de costumbre. Toda la cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, la cama será inmunda como de costumbre. Y todo el mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará una ofrenda por el pecado del holocausto y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¡Wow! Así que vemos que una mujer que estaba en su periodo menstrual no podía hacer nada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué todo esto? Pues obviamente porque las condiciones de higiene no eran como ahora, ¿verdad? No existían todas las cosas que existen ahora. Pero esta mujer la tenía difícil. Era del grupo de Elliot Ness, porque era de los intocables. Nadie podía tocarla. Nadie podía tocarla, nadie podía saludarla, nadie entraría en su casa. Era una mujer inmunda y seguro muchos lo sabían. Entonces, ¿qué pasaba si tú tocabas algo que esta mujer hubiera tocado o la tocabas a ella? Te convertías en inmundo por 24 horas. Eso quiere decir que no podías entrar en la presencia de Dios o no podrías ofrendar o entrar a ser ministrado, a recibir la palabra, a la sinagoga, a ningún lado. Digo, te bañabas y ya, no pasaba nada, ¿no? La mujer tenía que esperar 7 días después de su periodo y después cada mes tenía que llevar, ¿qué? Un palomino y una tórtola. Ajá. No nada más esperar 7 días, sino que cada mes tenía que presentarse delante del sacerdote con un palomino y una tórtola para que el sacerdote la declarara limpia. ¡Wow! Nos gusta etiquetar mucho a la gente, ¿no? Y tratarlos según su etiqueta. Pero esta mujer va en busca de Jesús porque tenía gran necesidad. Y la vemos tratando de llegar a Jesús entre la multitud, y esto era un riesgo muy grande por ella de ser rechazada si la descubrían. Quizá iba cubierta, a escondidas, a hurtadillas entre la multitud, para no ser causa de rechazo. Pero según los acontecimientos, tiene miedo de que Jesús, al ser judío, la rechace por su enfermedad. Muy diferente a la facilidad con que llegó Jairo. Aunque ya dijimos, para Jairo también fue difícil porque tuvo que hacer ajustes en su pensamiento para llegar a Jesús. Marcos dice que la mujer pensaba para sí misma, si tan solo le toco el borde de su manto, seré salva, voy a sanar. Esta mujer tiene una fe maravillosa. No podía hacer una petición verbal a Jesús porque todos saldrían corriendo cuando la vieran o la sacarían a patadas de ahí. Así es de que iba silenciosa y en secreto, pero con un propósito. ¿Cuál era? Tocar a Jesús, sin que nadie la viera. Ella tenía una fe hasta cierto punto supersticiosa, pero muy poderosa. Así es de que se acercó por detrás del manto, entre la multitud, se abrió paso entre la multitud, y al estar en el punto exacto donde se encontraba, tímidamente se acerca así y como que toca el manto de Jesús, pero con fe, toca el puro borde así del manto de Jesús. Al momento se produce un milagro poderoso, dice que se detuvo el flujo de sangre. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Esa es fe. Pensar, si tan solo toco el borde de su manto. Esto es maravilloso. No hubo una gran oración, ¿te das cuenta? ¿Verdad que no hubo una gran oración? No hubo un gran ritual, no hubo show. Nada, solo una fe sencilla y un toque con fe en el borde del manto de Jesús. Un toque tímido, pero poderoso, es decir, con una mente convencida de que iba a pasar lo que ella necesitaba. Esta mujer sabe que es indigna, sabe lo que pensarían de ella si ven tocando a Jesús.
Y sabe lo que podría pensar un rabino o un religioso o cualquier judío si ella le toca. Pero sabe que la única manera de sanar es tocando a Jesús y tiene fe de que así será. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no sana? Si hay dudas en su mente. Todos los que rozó entre la multitud y hasta Jesús hubieran quedado contaminados. Pero no hay duda en ella y corre el riesgo porque sabe que el milagro va a suceder. Eso es fe, eso es confianza en Dios. Y fe no es decir yo creo, o declaro. Es ir confiando en Jesús con una actitud humilde, con una mente clara y positiva, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así es de que cuando Jesús siente el toque, hay algo que sucede, que Él lo percibe. Y Jesús siente este toque de la mujer como algo diferente, y obvio es cuando voltea a Jesús y dice, ¿quién me tocó? Y todos, no, yo no fui. ¿Cómo saber? Pedro le dice, ¿cómo va? Todos se están apretando, o sea, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo quieres saber quién te tocó? La mujer sabía que se refería a ella. Me imagino que tuvo mucho miedo de que Jesús la fuera a reprochar en ese momento. Y le fue a decir, ¿por qué me tocaste? Ya me dejaste contaminado. ¡Wow! Algunos somos así, ¿eh? No queremos, ay, no, porque me va a contaminar. No queremos rozarnos con nadie porque nos pueden contaminar. Ya estamos bien contaminados. Dice Jesús, salió poder de mí. Jesús sabe que a alguien le tocó de manera diferente, porque sintió el poder que salió de él. Jesús sabe quién lo tocó, pero está dando la oportunidad de que ella hable, de que ella lo confiese. Ella ya no había quedado oculta, dice el versículo 47. La mirada de Jesús la identifica, Jesús sabe quién fue, no puede ocultarse, porque sabes, nadie se puede ocultar de Dios. Y en ese momento la mujer entró en temor, tanto que dice que temblaba. O sea, cuando ya Jesús dijo, fuiste tú, ella comenzó a temblar de miedo porque pensó que Jesús le iba a reprender. El único que pudo hacer temblar, y lo siguiente que hizo fue postrarse también, igual que el principal de la sinagoga, en actitud de humildad, y comienza a dar el testimonio poderoso de lo que pasó, de lo que nadie sabía, lo que solamente ella y Jesús sabían, porque se acercó a tocar a Jesús. Pero aquí viene algo muy importante. En el 48 le dice que ¿quién fue lo que hizo? Dijo, tu fe. ¿Cuántas veces Jesús dijo eso? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Okay? Jesús no la deja ir sin antes aclarar este punto que es muy importante. No fue el manto quien la sanó, ¿okay? Sino la fe. Es decir, la confianza que depositó en Jesús. Y era necesario aclarar que no era el manto, porque si no, todos se hubieran abalanzado en ese momento a tocar el manto de Jesús. Por eso Jesús aclara, a ver, no fue el manto, fue tu fe. Porque si no, todos hubieran corrido a agarrarse del manto de Jesús y después comenzarían a vender el manto de los sanadores, como ya venden el manto de Benny Hinn, y talismanes milagrosos como artículos religiosos y milagrosos, bendecido por ya sabes quién, que venden ciertas religiones, agua bendita o sectas. Aún en iglesias cristianas se hace ese tipo de cosas. Hace unos días me comentabas, ¿verdad? Que en una iglesia le pidieron 1,000 pesos por cabeza a cada uno, porque ¿qué creen que iban a traer? El arca del pacto la iban a traer de Brasil. Entonces, para traerla, necesitaban 1,000 varos por choya, porque el manejo y el costo y todo eso. Y la gente los paga, porque creen esas cosas. Muchos cristianos todavía creemos en talismanes, en cosas como esas, ¿no? Talismanes cristianos estoy hablando, ¿eh? Jesús quería que todos supieran que es por fe que fue salvada y sanada y que no hay otra forma. Quería que la mujer, que la fe de la mujer fuera un ejemplo para seguir por los demás. Quería eliminar cualquier pensamiento supersticioso acerca del manto. Hay muchas iglesias que todavía se hace eso.
Y aquí les voy a decir algo que les he dicho muchas veces y que algunos van a decir, no, el pastor está loco. No, no estoy loco. Hay mucha gente que todavía cree. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan, oren por los enfermos, únjanlos con aceite y oren por los enfermos. El aceite era nada más algo que iba a motivar su fe, porque se le consideraba que tenía ciertas propiedades medicinales. Era algo que hacían en ese tiempo porque creían que tenía, y de hecho tiene ciertas propiedades, ¿no? Pero entonces Jesús lo que le está diciendo, vayan, oren por los enfermos y que se tomen su medicina. ¿Okay? Es muy importante. Hay gente todavía que cree que para que alguien sane tienes que ponerle aceite de oliva. ¿Puedo orar por alguien sin ponerle aceite y que sane? ¿O a fuerzas tengo que ponerle aceite? ¿No? ¿Tenía algún poder el aceite? ¿Qué era lo que hacía que la gente sanara? La fe. Todavía yo conozco cristianos que cargan su frasquito con aceite. Y acá ven, el aceite no tiene ningún poder, ¿ok? Era un vehículo, que motivaba la fe de esas personas. Jesús quería eliminar cualquier pensamiento supersticioso acerca del manto. Y le dice, vete en paz. La mujer podía sentirse en paz. No debía sentir temor. Se había encontrado con Jesús personalmente y ahora sabía que la fe en Dios es importante. Sabía que cualquiera se puede acercar a Cristo sin temor de ser rechazado. Y ahora, todavía está Jesús hablando en esto cuando aparece un hombre con la mala noticia, uno de la sinagoga, y con pensamiento equivocado, creyendo que ya sería inútil que Jesús fuera a su casa. Una visita de Jesús nunca es inútil. Un encuentro con Jesús nunca es inútil. Este pensaba que era una molestia para Jesús, un pensamiento muy común, ¿no? Pues ya no se puede hacer nada, ya ni modo. ¿Para qué molestar a Dios con estas cosas? Ya no hay nada que hacer. Pero nada puede detener el poder de Dios, ni aun la muerte, hermanos. Cuando se acude a Él y se le invita a entrar en tu casa, cuando se le invita a participar en tus necesidades, los milagros suceden. Pero aquí hay todo un proceso, ¿no? Primero, tienes que estar delante de Dios en un encuentro personal con Él, postrado, con humildad, con una mente positiva, con fe, creyendo que las cosas van a suceder. Y en el tiempo de Dios. Nunca se es molestia para Dios. Cuando se acude a Él en necesidad, con actitud humilde y fe en sus promesas, Dios nunca abandona a sus hijos en necesidad. Jairo no dice nada, no se queja, no culpa a la mujer. Imagínate, si hubiera sido Jairo, le hubiera dicho, por culpa de esta, si hubiéramos acelerado, no te hubieras detenido a hacer esto, Jesús, hubiéramos llegado a tiempo a mi casa antes de que se muriera mi hija. Y le hubiera dicho quién sabe qué tantas cosas a la señora. ¿Por qué detuvo a Jesús cuando yo lo necesitaba más? Pero Jairo no se queja, no culpa a la mujer que detuvo a Jesús. Pero al escuchar las palabras de no molestes al Maestro Jesús, se adelanta y dice, eso es maravilloso. ¿Qué le dice? No temas, cree solamente. Qué difícil nos es creer, hermanos. Muchos decimos, sí creo, pero hay muchas dudas en nuestro corazón. A veces tenemos muchas dudas en nuestra fe. ¿Verdad que sí? Estamos tratando de creer, pero por otro lado entran pensamientos que nos hacen razonar y dicen, no, eso no puede pasar. Y dudamos. No temas. Jesús no está hablando de una resurrección, solo habla de salvación, que implica que será salva de la muerte. Según el relato, Jesús no desiste, aunque le dicen, ya está muerta. Bueno, Jesús pudo haber dicho, sí, pues ni modo, pues se me atravesó esta señora y pues
ya está muerta, ya pues entiérrala. Ahí te acompaño en el velorio. No desiste, sino que toma camino hacia la casa de Jairo y Jesús le dice, no temas, porque donde hay temor, hermano, hay poca fe. Donde hay temor, hay poca fe. Y luego, ¿qué hace Jesús? Aquí me encanta, porque ¿qué hace Jesús? ¿Qué va a hacer qué hace Jesús cuando hace un milagro? Junta a toda la gente que pueda, hace una campaña, pega pósters por toda la ciudad, cobra el boleto de entrada, y luego, ya que están todos ahí acá, lleva un doctor y paleros y todo ese rollo para que, a verse, aquí, mira, ese tipo de sanadores hacen cosas muy, muy fáciles. En una multitud, por ejemplo, 2,000 personas, no faltará alguien que le duela la espalda, ¿verdad? Entonces dicen, el Espíritu me está revelando que aquí hay alguien que padece de un fuerte dolor de espalda. Y obvio alguien va a decir, yo, ¿sí me entiendes? Ahí está una. Ajá. ¿Otra? Fíjate nomás. Jesús evita el paso de los curiosos, de los incrédulos, solo deja entrar a 3, a sus más íntimos discípulos, los que estuvieron con él en el Getsemaní, los que vieron su transfiguración, y ahora los invita a ver este milagro. Qué privilegio para estos 3, ¿no? Estos 3 tenían algo especial. Ellos debían ver lo que Jesús iba a hacer, y los padres, quienes eran los más interesados en el asunto, dice, a ver, nomás ustedes 3 y los papás, por favor. No, pero que las cámaras y el video y acá hay ministerios, Jesús y todo ese tipo de show que se hace, pues vemos que en la Biblia no está, ¿verdad? ¿O sí? Noches de milagros y qué, noches de gloria y quién sé qué tantos rollos de esos. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Marcos dice que sacó a todos los que hacían alboroto. La tradición de los judíos en un funeral debía haber flautistas y plañideras. Los flautistas empezaban a tocar acá música triste, obvio estos recibían un pago por su servicio. Ahora en los funerales a veces se ocupa que canten mariachis y cosas así, ¿no? Yo he visto funerales hasta con bandas sinaloenses. Bueno, y las plañideras, ¿qué hacen las plañideras? Lloran. Todavía hay gente así aquí, ¿sabían? En Oaxaca, en Veracruz, todavía hay señoras que se alquilan para llorar en tu velorio. Y lloran bien chido, ¿eh? ¿Sí? Pues les pagan, tienen que llorar bien. Digo, ya que como nadie te quiere, nadie te llora, pues contratan unas de esas señoras para que por lo menos digan, ¿cómo le lloraron? Pero su dolor no era real, ni de los flautistas ni de ellas, solo estaban ahí, ¿por qué? Porque iban a percibir un dinero. Así que Jesús, según Marcos 5:40, Jesús sacó a todos los que estaban fingiendo dolor y aparte dice que se burlaban de él. Se estaban burlando de lo que decía Jesús y de lo que estaba haciendo Jesús, así como que, eso, o sea, burlándose de él. Todos veían una niña muerta, pero Jesús ve algo diferente. ¿Sabes qué vio Jesús? Humildad, fe, un corazón quebrantado, un cambio en el pensamiento. Y era la perfecta ocasión para glorificar a Dios, ¿ves? Humildad, quebrantamiento, un cambio de pensamiento. El tiempo de Dios, un encuentro real con Jesús, postrarte delante de Él. Esa era la ocasión perfecta. Y Jesús dice, si no está muerta, está dormida. En Marcos dice que le dijo, ¿cómo le dijo? Talita cumi. Hace rato le dije a mi nieta, Talita, y me dijo, yo no soy Talita. La muerte en realidad es un sueño profundo para el creyente. Pero si es un sueño, va a despertar. Y va a despertar en la presencia de Dios. Nadie creyó lo que Jesús dijo acerca de la niña en ese momento. La reacción de la gente fue burlarse de las palabras de Jesús. Los que no conocen la fe no pueden ver ni experimentar los milagros de Jesús.
Estos solamente estorban a la obra de Dios. Los burlones, los incrédulos, los escépticos limitan el poder de Dios. Por eso Jesús los echó fuera. No necesito aquí a nadie chismoso, ni curioso, ni que esté burlándose, ni que no crea, ni que no tenga respeto. Así es de que toda la bola de chismosos que están ahí, dice Jesús, los saca a todos fuera, órale, para afuera todos. Fíjate lo que dice Marcos 6, 5, 6. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús, en sus tiempos, hubo lugares en donde no pudo hacer milagros. ¿Cómo? Hubieran llevado a Cash Luna, ese sí no falla, ¿verdad? O uno de esos, ¿no? Pero si el mismo Jesús, a causa de la incredulidad de algunos, no pudo hacer eso. Así es de que una vez que Jesús saca a todos los interesados, a los desinteresados más bien, y solo deja a los interesados, entonces Jesús toma la mano de la niña y es que le dice, muchacha, levántate. Y así sucede el milagro. Basta que Jesús dé una orden, el milagro se produce. Ahora, lo interesante aquí es que Jesús no oró, no ayunó, no se arrodilló, no habló en lenguas, no le dio 7 vueltas a la casa, ni le puso aceite, nada. Cuando hay fe y el poder de Jesús hace clic con esa fe, una fe inquebrantable, sin dudas, se produce lo imposible. Aunque no siempre Dios va a hacer lo que tú quieras, ¿ok? Sino lo que sea mejor para ti. Lo que glorifique el nombre de Dios. Y entonces se produce un milagro. Esta fue la fe de los padres y el poder de Jesús en conexión directa. Y dice en los versículos siguientes que el espíritu de la mujer, de la niña regresó. Entonces, ¿qué es lo que nos da la vida, hermano? ¿Qué es? El espíritu. Hay algo en nosotros que nos mantiene con vida. El Espíritu de Dios. Entonces entendemos que la vida del hombre está en el Espíritu. Y se levantó y se hizo la voluntad de Dios. La vida volvió a la niña al contacto con Jesús. Imagínate esta niña, al abrir los ojos, ¿qué fue lo primero que ve? A Jesús. Y así un día va a ser para el creyente cuando despierte en la presencia de Dios. Porque hay algo seguro, que todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Unos primero, otros después, no sé cuándo, pero es seguro, ¿eh? Pero como tenemos esa fe y esa promesa de la salvación, no tenemos miedo, ¿o sí? Porque vamos a despertar en la presencia de Dios. Jesús hace su parte y ahora los padres tienen que hacer la suya. Cuando se levanta la niña, Jesús dice, no le digan a nadie, pero sí vamos a subir el video a internet. No, nada de YouTube, nada de esos rollos, ¿ok? No le digan a nadie y hagan algo. Denle de comer. Darle seguimiento. Atender las necesidades de la niña. Los padres están asombrados de que Jesús dijo, no le digan a nadie. ¿Por qué Cristo no quiere que le digan a nadie? Él no necesita ningún tipo de publicidad. No necesita hacerse grande ni famoso. Qué contraste, ¿no? Con esos shows que se hacen, ¿no?
Jesús no vino a hacer una campaña de milagros. Él traía un mensaje. Él no quería que la gente lo buscara por el que hace milagros, sino porque el que quita el pecado. Él estaba más interesado en su misión y era dar redención al pecador. Así de que aquí tenemos dos casos, dos milagros, dos personajes, una fe, una mujer anónima, invisible totalmente, un hombre conocido y con influencia, una vida de enfermedad por 12 años y una vida corta de solo 12 años. Una enferma por 12 años y la otra solo con una vida de 12 años. En ambos casos tuvo que ver la fe. En ambos casos parecían sin solución hasta que apareció Cristo. En la historia ambos casos recibieron lo que buscaban, porque Jesús no hace acepción de personas. No importa clase social, no importa posición económica, a Jesús solo le importa la fe que tú pongas en Él. Así es de que donde los incrédulos veían inmundicia, Cristo vio fe, salvación y sanidad. Donde se veía muerte, Cristo vio fe, vio vida. Cristo puede cambiar las cosas, por imposibles que parezcan. Solo tienes que creer, dejarlo todo en manos de Dios. Debemos de confiar en Él, echar fuera los temores, la duda, porque Dios está en control de todas las cosas. Así es de que debemos ejercitar la fe y creer, aún en la situación más difícil, aún en el momento más oscuro, porque Cristo está ahí y está listo para entrar en la película de tu vida. Está listo para hacer lo imposible. Solo tienes que invitarlo y creer. Cristo cambió la desgracia en vida y nunca debemos de pensar que estamos solos en la vida. Hay ayuda divina, pero para experimentar el poder de Dios tenemos que hacer a un lado lo que estorba. El temor, el orgullo, la incredulidad, la duda, para dar paso a la fe. En situaciones difíciles y en cualquier tiempo debemos saber que hay ayuda disponible para cambiar una situación a nuestro favor. Hay que recordar que lo que no se pide, no se recibe. Y como digo, Dios solamente va a contestar sí a lo que verdaderamente es una necesidad para ti y glorifique el nombre de Dios. Es notable el caso de la mujer enferma. Una vez que hace contacto con Jesús, esta deja la multitud a un lado para poner toda su atención en la necesidad de una mujer que tenía fe. Jesús abandona a toda la multitud solamente para poner su atención en esa mujer. Una mujer que todos ignoraban, detuvo la marcha de Jesús. La mujer que echó 2 blancas, ¿se acuerdan? 2 moneditas de las más pobrecitas. Captó la mirada de Jesús. Dios está buscando creyentes con fe, creyentes que confían en Él, creyentes que echan fuera el temor y la duda para confiar solo en Jesús, para permitir que Jesús cambie nuestras vidas. La palabra de Dios aún tiene poder, hermano. La palabra es: tenemos fe para creerla y dejar operar ese poder. No importa cuál sea tu problema, cuál sea la situación. Si puedes creer y está dentro de la voluntad de Dios, el milagro sucede. ¿Okay? Quiero terminar con un versículo del Salmo 121:2. Salmo 121:1-2. Hasta el 8, vamos a leerlo completo, dice: alzaré mis ojos a los montes, a un cerro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se contesta a sí mismo y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador,
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Tómenlo como una promesa de Dios. Jehová guardará tu salida y entrada desde ahora y para siempre. Dale el aplauso bien fuerte a mi Señor. Dios te bendiga, hermano. Fe. ¿Ok?